Especial saludo para todos los compañeros y quienes nos escuchan en este momento. Les habla Manuel José Restrepo Triana, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. En este momento nos convoca un tema esencial que es el tema de la educabilidad, el cual será desarrollado desde el concepto y las características que a él pertenecen. Para comenzar, vamos a empezar diciendo que toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser no enteramente completo o determinado por la herencia o el ambiente. Es decir, que en el momento de nacer, el ser humano siempre viene con una posibilidad de completación. A esta posibilidad de transformación y completación del hombre en cuanto es considerado ser inacabado, es lo que se le denomina educabilidad. Hablar de educación implica abordar diversas cuestiones relacionadas y conformadas con la posibilidad, la necesidad y las condiciones y límites del proceso educativo. Vamos entonces a desarrollar la educabilidad como categoría humana. Hay que reconocer que la educabilidad es una tarea netamente humana por dos razones. La primera, porque según Zubiri, a diferencia de los animales, cuando el hombre nace se da cuenta de que es un animal defectivo, lo que quiere decir que requiere ayuda, que no viene dotado con los reflejos suficientes para sobrevivir como si lo tienen los otros animales. En segundo lugar, viene otra razón muy importante que nos la da Flirner en 1972 y es que el hombre nace con la tarea fundamental de hacerse. Este hecho de hacerse lleva al hombre a que sea influenciado por los demás, por otras personas, por adultos. Esta influencia se llama educatividad y en condiciones de asimilar aquello que le estimula a lo que llamamos la plasticidad. Fermoso nos dice que la educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico en que de hecho puede actualizarse, pues el hombre concreto está en medio de las coordenadas de tiempo y de espacio, rodeado por una cultura específica en el seno de la cual cada hombre ha de realizarse por la captación y vivencia de los valores predominantes en el momento y lugar que le condicionan. La educabilidad entonces es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Una categoría humana por cuanto se predica del hombre esta cualidad. La plasticidad o maleabilidad del hombre depende básicamente del grado de complejidad de su estructura biológica. A mayor complejidad de la estructura, mayor posibilidad de respuesta y de comportamientos flexibles, y a mayor simplicidad de la estructura biológica, el grado de rigidez de su conducta será mayor. La educabilidad entonces se refiere a un tipo especial de plasticidad que solo puede ser predicada desde el hombre, porque supone un cambio intencional. Es importante tener en cuenta que el hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de oportunos mecanismos de apertura hacia los demás. Según Fermoso, el hombre es un ser cultural, activa y pasivamente, es decir, puede crear y escribir cultura. Para Flitner, la capacidad del hombre de comportarse de un modo útil frente a los influjos educativos intencionales debería de llamarse formatividad. El hombre es un ser de aprendizajes, porque su complejidad psicobiológica, a la que ya nos hemos referido, le ha liberado prácticamente de las conductas instintivas y genéticas, y ello posibilita el proceso educativo a través de la asimilación de influencias estimulativas y de vivencias que le enriquecen. Hablemos ahora de los límites de la educabilidad. A la educabilidad se le ha denominado también como principio o límite de la educación. ¿Por qué tiene sentido hablar de educabilidad con referencia a las fronteras humaas?
ya que la mismidad humana radica en la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. La limitación del ser humano es múltiple. Las limitaciones existenciales puestas de manifiesto por los filósofos existencialistas son limitaciones ontológicas. El hombre ni es plenitud de ser ni plenitud de perfección o de perfectibilidad. La perfectibilidad es limitada porque la radicalidad humana lo es también. La limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad, porque ella circunscribe y fija contornos al espíritu, lo limita en proyección, apertura, anhelo, ambición y creatividad. El espíritu no es todo el hombre y la totalidad humana está impregnada de todo lo bueno y perfecto, pero a la vez está impregnada de lo imperfecto y defectuoso. La corporeidad, que en el hombre es materia, frena los impulsos hacia los infinitos sentidos por el espíritu. Del hombre se han predicado muchas limitaciones. Se ha dicho que es un ser indigente, un mendigo, un ser contingente, un ser vulnerable, un ser enfermo o enfermable, un ser envuelto en espacialidad y temporalidad. En definitiva, un ser para la muerte que es destrucción. La antropología médica es pródiga en expresiones similares a estas, y en cuanto ser educable, el hombre comienza su vida lleno de ignorancia, olvida lo aprendido y se deteriora mentalmente, entre otras cosas. El problema de los límites de la educabilidad ha sido tratado desde varias perspectivas de análisis. Sin embargo, son tres las tendencias que aglutinaron a mayores defensores. Vamos a hablar en este momento del pesimismo pedagógico. Los autores de este primer grupo, como Lombroso, afirman que en la constitución congénita del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal, de tal modo que cabe hablar de delincuentes natos o de individuos normales y héroes también natos. Justamente esta tesis del origen natural o predisposición biológica de la delincuencia ha hecho irrupción de nuevo en el mundo científico actual por haberse advertido una relación entre ciertos cariotipos cromosómicos y la delincuencia. Para el filósofo Schopenhauer, el carácter benévolo o maligno de las personas es algo innato en ellas e inmutable, constituyendo eso un fatalismo caracteriológico que hace inútil todo intento educativo. Schopenhauer, cuyo pesimismo tiene su origen en la filosofía de la India, afirmaba que en esencia toda la vida es dolor. El pesimismo pedagógico es la postura radical defendida por la corriente genética del siglo XIX, según se afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Para esta teoría, nada o poco puede modificar el educador, porque el código genético es la explicitación de toda conducta humana. La naturaleza es el principal factor del desarrollo humano y está determinada por la genética. Para los autores genetistas, la educabilidad como base de una intervención sobre el hombre es un propósito imaginario. La educación vendría a ser como un añadido superficial y efímero que no modifica el natural del individuo, lo que significa que la labor docente es casi fallida. Hablemos ahora del optimismo pedagógico. De otro lado, frente a la posición inicial del pesimismo, se presenta el optimismo como una perspectiva según la cual en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Hay dos vertientes al respecto. La primera es la sociológica. El socialismo clásico se ha mostrado siempre propicio a ver en el grupo social a una fuerza moldeadora de los individuos,
y en estos unos seres destinados a configurarse según el grupo. Como autor más representativo de estas ideas, podemos citar al inglés Owen, cuyo determinismo sociológico dice en lo que a la personalidad humana se refiere, es tan estricto que viene a ser algo así como un elemento concreto. El hombre no tiene mérito ni culpa de sus actos, y a un niño se le puede imprimir el temperamento que se quiera, para lo cual basta con manejar unos resortes. En estas mismas ideas abunda el sociologismo. Los fundadores de este sociologismo son Durkheim y Natok, quienes afirman que si bien la naturaleza nos hace individuos, solo la sociedad nos hace personas, ya que exclusivamente de la sociedad recibe el individuo todo lo que constituye su mundo espiritual, el lenguaje, los sentimientos, la cultura, la religión y el arte. La sociología insiste en que la personalidad no es innata, sino adquirida o lograda con el tiempo, edificada sobre los recursos que la naturaleza ha dado al individuo. La personalidad humana es un producto del condicionamiento social. Miremos ahora la segunda vertiente, la psicológica. Gabriel Tarde, uno de los fundadores de la psicología social, sostuvo contradictoriamente a Lombroso que el delincuente es un producto de su ambiente. Se halla en eso implícita la tesis psicológica de que la personalidad humana es plástica y además se va configurando progresivamente según las experiencias a que se ve sujeta. Tal sucede en la concepción conductista, que define la personalidad como el conjunto de las características de la conducta de una persona. Watson, quien es máximo representante de esa corriente, entiende que el comportamiento deriva meramente de un aprendizaje, de condicionamientos externos, quedando excluidos otros factores como la herencia y la constitución de la personalidad, que es un principio pasivo y que puede manipularse desde afuera. Para Watson, él dice, dadme una docena de niños sanos y bien formados, y mediante el condicionamiento haré de ellos médicos, artistas, ladrones, independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias, habilidades, y a pesar de la raza de sus ancestros. En la actualidad, una postura análoga la hallamos en Lovrov, quien describe la personalidad como un conjunto de pulsiones y reflejos que se van moldeando por el ambiente. Todas las personas son iguales al nacer, de modo que las actitudes humanas son exclusivamente frutos de la experiencia y por tanto de la educación. El individuo es un producto de esa misma educación. Como entiende Berthaus, la personalidad no es algo que se traiga ya de nacimiento, sino que ésta se forma en el curso de la existencia en sociedad y adquiere su forma definitiva con la madurez social. Se trata de un fenómeno social, de un producto de la sociedad. En este sentido, ya se había pronunciado Kant al afirmar, tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Miremos ahora el optimismo moderado. La postura de optimismo moderado se mantiene sorda al genitismo y al ambientalismo. Esta tercera postura es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. En este supuesto, la intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la herencia, que jamás explicará en solitario el ser humano. La doctrina sobre estos periodos óptimos, los estilos cognitivos, el aprendizaje por descubrimiento y el énfasis sobre la cualidad cognitiva más que sobre la cuantitativa, avalan esta postura moderadamente optimista. Sin embargo, existen también unas limitaciones generales respecto a la educabilidad.
La primera limitación tiene que ver con el sentido de la libertad. El mismo hombre pone determinismos o pone barreras a lo que él mismo pudiera lograr. Esta se constituye en la principal barrera del ser humano. La libertad es un extremo del citado binomio y es requisito fundamental de toda educabilidad. La contradicción proviene del lado limitador, que se corresponde a la intensividad ciega, sometida a las inexorables leyes biológicas o de la corporeidad. La segunda limitación está relacionada con la oposición entre la naturaleza y la cultura. Ya lo preveía Herbart al decir que la pedagogía no debe suponer educabilidad alguna limitada. Miremos ahora cómo se relaciona la educabilidad con la espiritualidad del ser humano. La educabilidad es una categoría general del espíritu. Incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Esta frase es de San Cristóbal Sebastián. La educabilidad es tal en cuanto que el hombre espíritu está abierto por su libertad ontológica al proceso de su propia constitución. Para Max Scheler, en 1972, el espíritu cumple con unas cualidades: libertad o autonomía existencial frente a la presión de lo orgánico, apertura al mundo que le rodea y objetividad o posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. La propia naturaleza del hombre no constituye el fundamento de la educabilidad, porque ni lo biológico, ni lo instintivo, ni los actos reflejos pueden ser educados, aunque son fundamentos de la educabilidad, porque el espíritu está ligado a lo somático. Ahora hablemos un poquito sobre las teorías personalistas. Se considera que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. La educabilidad aparece insertada en las posibilidades de todo ser humano como persona, entendiendo en términos de Max Scheler a la persona como una expresión de la naturaleza y del espíritu. De ahí que sólo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. El hombre es persona, hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación, pero el hombre es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser, y es precisamente en este poder ser donde se localiza la educabilidad y donde se ubica su sentido de humanidad. El ser hombre se encuentra vinculado a las cosas en una relación de libertad y de estar a distancia de ellas. Con este encontrarse, el hombre queda liberado de la rígida determinación de su ser. Tiene un ser implantado en una apertura proyectada hacia formas nuevas. El ser del hombre no está dado, sino que se realiza en relación con lo otro, con los otros y con los demás. Para concluir, tengo 4 premisas que he extraído y que para mí son realmente la conexión con el mundo educativo que vivimos los maestros. La primera de ellas es que los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar el instinto de vida por el deseo de existir. A la posibilidad de esta transformación se da lo que llamamos también educabilidad. La segunda es que todo lo que existe es a partir de la intersubjetividad entre un sujeto existente y el otro o lo otro. Es decir, somos seres sociales y culturales y estas dos coordenadas nos determinan y nos hacen maleables, es decir, formables. La tercera, antes de pensar conceptualmente, el ser humano piensa sensorialmente, en tanto que cuenta con una esencia espiritual. El hombre no es un fin en sí mismo. Y la cuarta, si cada hombre no pudiera vivir otra cantidad de vidas más allá de la suya, no podría vivir la suya,
porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que respondemos a una herencia social. A todos ustedes, muchas gracias por estar atentos a este video.